Esta semana hay una enseñanza que se llama Kitabó. Kitabó. ¿Qué quiere decir cuando entres en la tierra? ¿Cómo se llamaba la enseñanza de la semana pasada? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Y esta cómo se llama? ¿Qué quiere decir? Ok, ¿qué fue lo que sucedió con el hombre en el huerto del Edén? Tuvo que salir. ¿Verdad que sí? Fíjense, para Dios no hay casualidades. Por eso yo le digo que todas estas enseñanzas, cuando uno es inspirado por el Rúa, tienen un sentido tan extraordinario. Mire, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la parashá de la semana pasada? Hablábamos de un hombre que sale y se enamora de una mujer cautiva. Esa fue la enseñanza de la semana pasada. Hay un hombre que tiene que salir y dice que es un guerrero. Y él encontró una mujer cautiva y se enamora de ella. Nosotros, ¿qué podemos aprender de esa enseñanza? Aprendemos de que hay un hombre guerrero, el león de la tribu de Judá, que tuvo que salir de la tierra, que él tuvo que salir del lugar donde él estaba. Él nació en Israel, vivió en Israel y murió en Israel. Pero él tuvo que salir de allí. De hecho, a él lo sacaron de allí. Y tuvo que salir afuera. Y afuera de la tierra encontró una mujer cautiva y se enamoró de ella. Esa es la enseñanza de la semana pasada. Y esa mujer cautiva le dio un tiempo para llorar a sus familiares, le dio un tiempo para purificarse y ahora él la trajo para casarse con ella. Esa es la congregación que Mashiach está recogiendo o que el Padre le está entregando en las naciones a Mashiach. Eso lo vimos la semana pasada. La parashá se llamaba Cuando salgas. Ahora, esta parashá se llama Cuando entres. O sea, él salió, fíjense, él salió a buscar una compañera que no la encontró en su tierra. No la encontró. Él buscó la compañera en su tierra, pero no la encontró. Entonces le tocó salir. Cuando él salió, se enamoró de una mujer cautiva. Y ahora la va a traer. ¿A dónde la trae? A la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la parashá habla de cuando entres a la tierra. Cuando entres a la tierra. Entonces, ese soldado que se enamora de una cautiva no la deja allá afuera. Él la trae. ¿Por qué? Porque el esposo trae a vivir la mujer a la casa del padre. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. El esposo siempre traía la mujer a la casa de él. Él no iba a vivir en la casa del suegro. La nuera tenía que vivir con el suegro. No al revés. Por eso ustedes van a ver que Rebeca viene a la casa del suegro. Que más tarde las esposas de Jacob vienen a la tierra prometida. Por eso Sansón le dice al padre que le vaya a pedir la mujer para traerla a su casa, porque esa es la costumbre. Recordemos, hermanos, que la historia de la Biblia es una historia patriarcal. No es una historia
no es una historia machista, pero sí es una historia patriarcal. Fíjense que la Torá dice, por amor a vuestros, repítalo conmigo, padres, no madres. Por amor a vuestros padres. Eso quiere decir que la historia de la Biblia es una historia patriarcal. Por eso, el Mashiach tiene que proceder obligatoriamente de José. No puede proceder de una mujer, únicamente. Por otro lado, el reinado lo entrega el padre. Y no solamente eso, sino que también la tribu la entrega el padre. La madre no entrega tribu. La madre no entrega tribu. Y el Mashiach tiene que venir de la tribu de Judá, según la promesa. Y además de la simiente de David. Entonces, tanto el reinado como la tribu la entrega el padre. Si mi padre es de la tribu de Benjamín, yo soy benjamita. Si mi padre es de la tribu, de Rubén, yo soy rubenita. Si mi padre es de la tribu de Judá, yo soy judío. No importa dónde sea la madre. Yo pertenezco a la tribu de mi padre. Por eso él es el león de la tribu de Judá. No puede una persona recibir herencia por parte de la madre. Recibe herencia por parte del padre. La tierra es por parte del padre. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? A ver, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? No, tuvo 13. Solo una hembra. Solo una hembra. ¿Y tuvo cuántos hijos varones? ¿Sí se dan cuenta por qué la historia de la Torá es una historia patriarcal? Por amor a Abraham, Isaac, Jacob. No dice por amor a Sara, por amor a Rebeca. Entonces, ¿estamos entendiendo esto? La Biblia, la Torá, lo que tenemos aquí como la Biblia, es una historia patriarcal. De allí yo le digo a los hermanos la importancia de mantenerse firme en la Torá. Porque por amor a nosotros, nuestros hijos tienen una protección. Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. No porque ustedes sean un pueblo especial, sino por amor a Abraham, Isaac y Jacob. Yo les estoy entregando a ustedes la tierra. Entonces, volvemos a la parashá de esta semana. Hay un hombre que sale y ahora ese hombre necesita entrar. Pero él no entra solo. ¿Con quién entra? Con una mujer cautiva de la que él se enamoró. Entonces, si estamos entendiendo la parashá de la semana pasada y esta semana, el hombre estaba ¿dónde? En el huerto. ¿Y qué pasó con el hombre? Le tocó salir. Le tocó salir. Una vez que salió del huerto, ¿cómo quedó el hombre afuera? Quedó cautivo. ¿Qué necesitaba el hombre para regresar? Necesitaba un rescate. Necesitaba ese varón valiente que fuera a buscar ese hombre que estaba cautivo y regresarlo a la casa del Padre, traerlo de vuelta. Miren, hermanos míos, que para Dios es tan grande que usted traiga de vuelta un alma a la casa del Padre, a la salvación. Es tan grande que Dios le considera a usted padre.
O sea, la persona que trae el alma del pecador de vuelta a la casa del Padre, Dios se lo otorga como hijos. Por eso la Biblia dice, los hijos que tú me diste. ¿Están entendiendo ahora esto? O sea, el Padre le otorga a Yeshua hijos. Los hijos que el Padre le otorga. ¿Por qué? Porque en ese proceso de ir a buscar esas ovejas perdidas, el Padre se las otorga como hijos. De allí nosotros encontramos la palabra, no lo dejaré huérfano, Juan 14. Que el rabino, el que te predica, es considerado un padre espiritual, el que te engendra en el Mashiach. Por eso Pablo dice, ustedes pueden tener muchos padres, muchos maestros, pero en el Mashiach yo los engendré. ¿Sí están entendiendo esto? En el Mashiach, o sea, yo fui el que les prediqué a ustedes de este Mashiach. Ustedes pueden tener otros padres que le predicaron de otras doctrinas, pero de este Mashiach, de este que ustedes están conociendo, de la perla preciosa, de la piedra angular, de ese Mashiach, yo soy vuestro Padre. Yo los engendré en él. Nosotros tuvimos muchos padres, ¿verdad que sí? Tuvimos padres que nos enseñaron vanidad y mentira. Pero en el Mashiach judío, en el Mashiach maestro de Torah, en el verdadero Mashiach de la Torah, en ese Mashiach es que debemos de engendrar a las personas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando entremos a la tierra? Según el capítulo 26, del 1 al 19. Estamos hablando de que un día salimos, ¿verdad que sí? Y que esa salida representa también alejamiento del Eterno, alejamiento del pacto con Dios. Estábamos sin pacto, sin Dios, sin esperanza, como lo dice Efesios. Estábamos lejos de Él. ¿Qué representa eso? Habíamos salido de su presencia. Salimos de allí, salimos del huerto. Pero ahora esta parashá habla de que cuando entres, ¿y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice cuando entres? Fíjense, hermanos míos, a mí me llama mucho la atención que las personas, cuando estaban de entre las religiones, muchas personas que estaban entre las religiones, daban ofrendas, donaban su tiempo, trabajaban de esclavos para las iglesias. Pero una vez que conocen el verdadero Dios y la sana doctrina, entonces no quieren dar nada. Eso sucede mucho. Por eso yo estoy en contra de esas personas que predican que no se debe diezmar y que no se debe ofrendar. Porque si tú ofrendaste, diezmaste y hasta le entregaste el carro al pastor cuando estabas allá y la casa, que cuántas personas no le han entregado la casa a los pastores de allá, a esos falsos maestros, muchísima gente. Y no solamente eso, le entregaste tu tiempo, porque o es que tu tiempo no vale. ¿Qué es lo que te pagan a ti? ¿No te pagan tu tiempo? Entonces tu tiempo tiene valor. Si tú empiezas a las 8, no te pagan igual que si comienzas a las 7. Si tú sales al mediodía, no te pagan igual que si sales a las 4 de la tarde. Entonces tu tiempo vale, tu tiempo tiene un precio. Y si tú le dedicaste tiempo a esa organización, le dedicaste dinero, invertiste allí.
O sea, le metiste todo lo que tenía. Digamos el caso de las monjitas que le entregan a la Iglesia Católica toda su vida. Y cuando mueren, pues no sé qué le dan, ¿no? Se van con el trajecito ese nada más que le dieron. Que de hecho a lo mejor ellas mismas tuvieron que coser. Miren mis hermanos, que no en vano la Torá habla de que tú le entregabas el oro, la plata, las riquezas a los Baales que yo te daba. Yo recuerdo que mis padres, cuando ellos fueron a Portugal, ellos vivían en Portugal, salieron y cuando regresaron a Portugal, ellos comenzaron a pagar las promesas. Y las promesas eran muchísimo dinero. Eran fiestas que se le dedicaban a los patrones de los pueblos. Allá tiraban cohetes, contrataban músicos, 3 conjuntos, había que comprar comida. Eran fiestas que costaban muchísimo dinero. Yo le digo que mi mamá compró un terreno y lo donó para la iglesia. Entonces, miren cuántas cosas nosotros entregábamos allá. Entregábamos todo. Todo. Miren mis hermanos, que eso es un mal tremendo y de la Torá nosotros necesitamos aprender. Ustedes saben que los hijos de Israel se quejaron por carne. ¿Se acuerdan que se quejaron por carne? Dice que ¿cuándo nosotros vamos a comer carne? Estaban quejándose porque no habían comido carne. Ahora, la pregunta que nosotros le hacemos, ¿los hijos de Israel tenían ganado, sí o no? ¿Y por qué se estaban quejando por carne? Que lo querían gratis. Porque eso es un mal que está en el ADN de nosotros. Todo lo queremos gratis. Dios los sacó de Egipto con riqueza y con ganado. Ellos no dejaron el ganado en Egipto. Ellos lo sacaron. Ellos tenían ganado. De hecho, ellos iban, arriando el ganado, y a esos que iban arriando el ganado fue los que los atacó Amalek. Iban en la parte de atrás. Ellos tenían carne, pero se estaban quejando por carne. Allá en Egipto le daban todo a Faraón. Trabajaban 7 días a la semana. Por comida nada más. Y acá ni siquiera querían comerse la comida que Dios les había dicho, que Dios le había dado para que se trajeran para la tierra prometida. Solo les estoy diciendo que eso nos pasa a todos. Aquí en la parashá de esta semana habla de eso. Cuando tú entres, cuando hayas entrado en la tierra que Hashem tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habitas, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo primero que tú debes de hacer cuando tú entiendes, cuando tú has entendido que estabas en una mentira y que ahora tú estás tomando posesión de la tierra prometida? ¿Qué es lo primero que debes de hacer? Bueno, según la Torá es traer las primicias. Tus primeros frutos debes traerlos. Tienes que entregárselos a Hashem. Cuando yo logré entender esta verdad, yo no esperé para que ningún rico me trajera al templo. Le vamos a hacerlo. Vamos a meterle mano. Porque si yo le di tanto dinero a la Iglesia Pentecostal Unida del Nombre, mi tiempo, el tiempo de mi esposa, y mucho dinero que yo invertí allá, ¿cómo no le voy a invertir a esto que es la verdad? Eso eso lo tenemos que tener en mente. Cuando entres a la tierra, eso lo dice la Torá, cuando entres a la tierra que Hashem tu Dios te da, lo primero que vas a hacer es tomar las primicias. Lo primero no es para ti, lo primero es para mí, porque yo soy el que te estoy metiendo en la tierra. Miren mis hermanos, aquí hay un principio de justicia.
Es un principio de justicia. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Quién de ustedes lo trajo un coyote para acá? $20,000 le están cobrando a las personas para meterlas. $20,000. Es prácticamente es una esclavitud. Y déjame decirle que a los de aquí de América le cobran 20, pero el que vive por allá por China, por África, le cobran mucho más, porque lo tienen que traer de allá, de otro continente. A ti te están pasando de acá, de México para acá, pero a esta gente la están trayendo de allá. Por eso la mayoría de las personas que traen de esos lugares prácticamente trabajan aquí como 10 años de esclavos para pagar la deuda. ¿Se acuerda lo que estábamos viendo nosotros de las personas que llevan para España? ¿Cómo las esclavizan en España para que paguen todo el costo del viaje? Entonces, el Eterno nos está enseñando un principio. Bueno, si yo soy el que te estoy introduciendo en la vida eterna, si yo soy el que te estoy permitiendo que regreses a la tierra, lo primero que tú consigas en la tierra que yo te estoy dando, pues lo más lógico es que se lo deja a él. Ahora, nosotros no tenemos una tierra física, pero tenemos una tierra espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos de la Torá, cuando nosotros entendemos que hemos regresado al pacto, ya es como que si nos estuvieran entregando la tierra por posesión. Espiritualmente ya tenemos la tierra, no la tenemos en nuestras manos, pero tenemos la promesa. Entonces, nosotros, eso de las primicias, debemos de tenerlo aquí en la mente. Lo primero es para Dios, hermanos míos. Lo primero es para Dios. Ahora, ¿por qué lo primero es para Dios? Porque el primer mandamiento que dice, fíjense, hay 10 mandamientos, ¿cierto? Hay 10 mandamientos. ¿Y cuál es el primero? Éxodo 20. Fíjense lo que dice el primer mandamiento. El primer mandamiento no es amarás a Dios sobre todas las cosas. Habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Hashem, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos. En otras palabras, el primer mandamiento es que Él, como te sacó de la tierra de Egipto, como te sacó del sistema de la religión donde estabas esclavizado, no debes de tener otro Dios. Él es el único Dios. Él es el único Dios que debes de tener. Y a nosotros nos sacó de Egipto, hermano. Pues yo no sé si ustedes lo han tomado de esa manera, pero para mí, el haber salido de ese sistema religioso donde estábamos encarcelados, ha sido una liberación. Para mí ha sido como salir de Egipto. Los judíos dicen que no. Ellos dicen que no, y yo les respeto su opinión. Porque ellos no saben lo que es estar metido dentro de una religión. Ellos no lo han vivido. O ellos han vivido su religión, que es el judaísmo. Pero nosotros que hemos estado fuera del pacto, sin Shabbat, comiendo cerdo, comiendo toda basura, comiendo basura allá afuera, hemos estado sin Dios y sin esperanza en el mundo, y que ahora recibimos todo este paquete, todo este regalo, es exactamente lo mismo. Éramos esclavos, ellos eran esclavos de Faraón, nosotros éramos esclavos del pecado. Fíjense, ellos eran esclavos de Faraón, pero tenían una esperanza. Ellos tenían una esperanza, pero nosotros andábamos sin esperanza. Estábamos peores. Entonces, nosotros salimos de Egipto, de un Egipto espiritual que se conoce como religión. De allá nos libera el Eterno y nos entrega
el pacto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Reconocer que Él es nuestro único Dios y que lo primero debe ser para Él. Amarás al Señor con todas tus fuerzas. Fuerzas. Fíjense, a Dios hay que amarlo con fuerza. O sea, de la misma manera que tú empleas tu energía para trabajar. ¿Cuánta energía tú utilizas para trabajar? Muchísimo, ¿verdad que sí? Llegas a tu casa cansado. Eso, estás empleando tus fuerzas para trabajar. Ahora, si tú empleas todas esas fuerzas para trabajar y Dios te dice que debes de amarlo con todas tus fuerzas, ¿qué es lo que hay que hacer? Que de la misma manera que tú empleas tus fuerzas para trabajar, tú tienes que utilizar esas mismas fuerzas para servirle a Él. No puede haber nada por encima de Él. No puede haber trabajo, no puede haber familia, no puede haber absolutamente nada por encima de Hashem. En cuanto usted tiene algo por encima de Hashem, usted tiene un Dios fuera de Él. ¿Se recuerdan la historia del joven rico? Guardaba los mandamientos, pero él tenía un Dios. Había un Dios aparte del único Dios que lo había sacado de la tierra de Egipto. Entonces, si nosotros no empleamos las mismas fuerzas que empleamos para nuestro trabajo, si nosotros no empleamos las mismas fuerzas que empleamos para nuestro trabajo, para amar a Hashem, hay un Dios aparte del único Dios verdadero. ¿Estamos claros, mis hermanos? Si usted se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, porque usted dice que necesita traer el alimento para su casa, y usted no utiliza esa misma fuerza para venir a estudiar Torah, con todo respeto le digo que usted tiene otro Dios. ¿Qué es lo primero que hay que darle a Dios? ¿Cómo debemos de amarlo? Con toda nuestra fuerza. Y dice con todos nuestros corazones. ¿Sí sabían que la Biblia dice corazones con S? Cuando tradujeron la Torá al español, pues ellos usaron lógica, dijeron, pues el hombre tiene un solo corazón. Aquí fue que se equivocaron. Pusieron corazones. Así que vamos a poner con todo tu corazón, en singular. Pero ¿saben por qué pusieron corazones en plural? ¿Qué significa el plural en el pensamiento hebreo? ¿Ah? Magnitud. Corazones quiere decir que debes de amarlo grandemente. O sea, el hombre solo tiene un corazón. No fue que se equivocaron. Yo recuerdo una vez, cuando estábamos allá en el sistema religioso, que una persona nos dijo que ella quisiera amar a Dios con toda su fuerza y todo su corazón. Ella nos dijo eso. Y no hace mucho mi esposa estuvo hablando con esa persona y le estaba comentando de lo que nos estaba sucediendo a nosotros. Y era buen momento para haberle dicho, ¿te acuerdas de esas palabras que una vez tú dijiste? ¿De verdad estás dispuesta a hacerlo? Porque fíjense algo, hermanos míos, ¿sabes cuál es el problema del creyente que recibe este mensaje? El temor a dejar lo que tiene. El temor a dejar ese mundo que tiene.
Ese mundo que tiene se le ha convertido en una religión, se le ha convertido en un Dios. Y por dejar, por ese temor de dejar eso, entonces no alcanza la libertad. Fíjense que los israelitas le pasó lo mismo. Cuando Moisés le dice, hay que irnos al desierto, los israelitas dijeron, no, pues, el desierto, no, pues aquí tenemos casita. Eso del desierto, y ya con la historia esa de que los hijos de Efraín se fueron al desierto y quedaron allá muertos en el camino, muchos de ellos. No, yo mejor me quedo acá. Entonces, cuando una persona está oyendo este mensaje allá, en el otro campamento, y le hablan de salir de allí, él lo piensa. Él lo piensa porque dice, bueno, los que se van pierden las amistades, le cortan el agua y la luz, ¿cierto? Entonces yo lo pienso. Y por ellos poner en una balanza sus amistades, su religión, y por ponerla en la balanza, entonces toman la mala decisión de quedarse allá, que la balanza se inclina. Por eso el maestro le dice a los discípulos que los está siguiendo, el que no deja padre, madre, ¿cierto? Ahora, cualquiera diría, bueno, ¿cómo tú vas a dejar a tu mamá? ¿Cómo el maestro va a decirle a alguien que deje su madre y a su padre? Si el maestro refleja el amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dejar? La religión y los maestros que nos enseñaron esa mentira. Ese padre no es tu papá. Ese padre es el que te engendró espiritualmente. Estamos hablando de que el maestro engendra. Cuando él dice el que no deja padre y a madre, no se refiere a tu mamá biológica, sino a tu madre espiritual, tu religión, tu fe. Y el que te engendró, el maestro que te engendró en esa mentira. Si tú no lo dejas a él, tú no eres digno de seguirlo. Tú tienes que ser valiente y decirle a tu maestro, ¿sabes qué? Qué pena. Hasta aquí te acompañé. De ahora en adelante yo sigo al maestro. Así como le tuvieron que decir los discípulos de Juan. Ellos tuvieron que tomar una decisión. Miren, ¿saben algo, hermanos míos? ¿Por qué ustedes creen que Juan les dice a ellos que deben de seguir al maestro? ¿Por qué ustedes creen que él le tiene que decir? Miren, Juan es considerado profeta. No solamente por los discípulos, sino por todo Israel. O sea, los discípulos de Juan sabían que Juan había sido ungido. Ellos conocían que el espíritu de Elías reposaba sobre él. Ellos sabían eso. Ellos sabían que era profeta. Entonces, ellos no lo iban a dejar, porque él era un buen maestro. Por eso no lo iban a dejar. Entonces, por eso es que Juan le tiene que decir, no, ya no me sigan a mí, síganlo a él. Lógico, él es el que lo está introduciendo. O sea, ya no me sigan más a mí, síganlo a él. O sea, que él le otorga a sus discípulos al maestro, a Yeshua, porque ellos no lo iban a dejar, porque él era un buen maestro. De hecho, se considera que Juan el Bautista era maestro de Yeshua. Entonces, ¿cómo ustedes piensan que ellos van a dejar a Juan para seguir a Yeshua? Si fue discípulo de Juan. O sea, la única razón es que el maestro se los pida, los autorice a dejarlo. Entonces, ¿ya entendieron por qué le tuvo que decir que lo siguiera? No lo iban a hacer. Pero sí había muchos discípulos que les tocó darle la espalda a los maestros que ellos habían recibido o que habían tenido, que le estaban enseñando equivocadamente. Entonces, en esta parashá aprendemos eso. Aprendemos que el guerrero sale, se enamora de una cautiva y regresa. Y ese es el
proceso por el cual tiene que pasar el creyente. Por eso la parashá de la semana pasada se llamaba Cuando salgas, y esta es Cuando entres. Nosotros nos tocó salir del huerto, pero no nos podemos quedar afuera. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar de vuelta. Es como el hijo que se va de la casa. Mire, hermanos míos, el hijo que se va de la casa sin la bendición del padre, tarde o temprano tiene que venir humillado delante del padre, porque nunca se irá con la bendición. Y por lo tanto su vida espiritual, económica, nunca prosperará. ¿Entendemos esto? Se lo voy a repetir porque esto tiene gran importancia. Cualquier hijo, no importa quién sea, se va de la casa del padre sin la bendición del padre. Si se va con la bendición, prospera. Si se va sin la bendición del padre, en algún momento tiene que regresar humillado y pedirle perdón al padre. Porque si no, sobre él cae una maldición. Porque eso fue lo que le sucedió al hijo pródigo. El padre no lo bendijo. Él se fue sin la bendición del padre. Ustedes nunca van a ver que el padre le da la bendición. El padre le da la bendición cuando él viene humillado. Y a nosotros nos pasa lo mismo. O sea, ¿cómo pretendemos nosotros entrar de vuelta a la casa del Padre? ¿Con altivez? ¿Sin reconocer que hemos pecado? ¿Sin reconocer que hemos fallado? ¿O humillados? Con un reconocimiento pleno de que le hemos fallado al Padre. ¿Cómo debemos nosotros entrar a la casa del Padre? Uno sale como un guerrero, peleado con el Padre. ¿Y cómo regresa? Como un cautivo, humillado. No hay forma, miren hermanos míos, no hay forma, no hay manera de que usted reciba el perdón del Padre si no se humilla delante de Él. No hay forma, no hay manera. ¿Por qué? Porque no se cumple la justicia divina. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Y si usted no muere, usted no resucita. Para resucitar hay que morir. Por eso le explicaba el otro día que el Mesías resucita porque murió. La resurrección significa vida nueva. Una vida nueva. Pero para resucitar necesitas morir. Por eso no hay una nueva creación, no hay una nueva criatura, si no hay un arrepentimiento genuino en el corazón del creyente. Esa persona puede estudiar Torá, puede bautizarse, puede hacer todo lo que quiera, pero si no ha muerto al pecado, no puede resucitar. Cuando la Biblia habla de nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu, se refiere a eso, que requiere pasar por el proceso de la muerte espiritual para nacer de espíritu, tener un nuevo espíritu. O sea, a ti no te van a otorgar un nuevo espíritu si tú no mueres al que tienes. No te lo van a otorgar. Porque es necesario que el hombre fuerte limpie la casa. O sea, si la casa está poseída por un espíritu, es un espíritu de desorden, un espíritu de religión, un espíritu de fornicación, de pecado, no puede tomar posesión el nuevo inquilino, ese espíritu, esa casa. Esa casa necesita estar limpia para que el nuevo inquilino habite en ella. Entonces, ¿cómo se limpia la casa?
Como dicen en mi pueblo, mata al perro y acaba la sarna. Matando al perro acaba la sarna. Si muere la persona, la limpias, porque lo sacas para afuera. Al muerto tú con el muerto puedes hacer lo que quieras. La persona cuando muere, tú haces lo que quieras con ella. Tú lo sacas, lo tiras por un barranco, lo tiras para acá, lo metes en el hueco, lo que quieras hacer. Pero si está vivo no puedes hacer con ella nada. Entonces, el morir al pecado significa eso. Dejar que tu espíritu, que ese mal espíritu no ya se vaya de ti. Por lo tanto, no gobierna tu vida. Y una vez que la persona muere a esa antigua vida, entonces como no tiene vida, como no tiene espíritu en ella, Dios sopla de nuevo el espíritu. Cuando uno se arrepiente, ¿sabes qué sucede, hermanos míos? Espiritualmente el alma muere. Así de sencillo. El alma muere espiritualmente. No muere el cuerpo, muere el alma. El cuerpo sigue viviendo, pero el alma muere. Y como el cuerpo sigue viviendo, ¿qué tiene que hacer Dios? Entregarte una nueva alma. Entonces Él te entrega una nueva alma. Allí vuelve Dios a soplar. Si estamos entendiendo, Él no sopla una vez nada más. Él sopla 2 veces. Él sopla para darte vida y Él sopla cuando mueres, te vuelve a dar vida. Por eso en el Pentecostés, ¿cómo viene el Espíritu? Como un viento, como un soplo. Porque el espíritu que Dios te entrega después de un verdadero arrepentimiento es el espíritu de vida. El espíritu que levantó a Mashiach de entre los muertos. Ese es el espíritu que te entrega a ti. Una persona que no quiera guardar mandamientos, una persona que no quiere estudiar Torah, no está guiado, no tiene la fuerza del espíritu. Está controlado por el espíritu de la muerte. ¿Sí lo sabían? Cuando una persona no quiere guardar mandamientos, cuando una persona no quiere estudiar Torah, su alma está gobernada por una fuerza espiritual que es un espíritu de muerte. Y esa fuerza espiritual que los gobierna no lo va a levantar de entre los muertos. La persona tiene que liberarse de esa fuerza. Tiene que desear que esa fuerza desaparezca de él. En otras palabras, morir a esa fuerza. Y una vez que él muera esa fuerza, entonces su cuerpo queda sin ningún espíritu. Y por lo tanto Dios sopla de nuevo aliento de vida. Y te da el espíritu de Cristo para que tú comiences a guardar mandamientos. Y para que vivas en rectitud delante de Hashem, el Padre. Tú puedes tener tu espíritu de religión. Tú puedes ir a la iglesia todos los días que tú quieras. Pero si tú no tienes deseo de estudiar Torah y no tienes deseo de guardar mandamientos, el espíritu que gobierna tu vida no es el espíritu de Cristo. Es un espíritu religioso. Y ya dijimos que como Dios te entrega ese espíritu de religión, por eso no te puedes liberar de él. ¿Saben por qué es tan fuerte? ¿Saben por qué la religión es tan fuerte? Porque te la entregó Dios. Porque Dios te encarceló allí por el rechazo a la Torah. Cuando nosotros vemos la historia, ya con esto termino por hoy, cuando nosotros vemos la historia de los profetas de Baal, los profetas de Baal hicieron cosas que no lo hacían los profetas ni los sacerdotes de Hashem. Fíjense que ningún sacerdote se atrevía a cortarse. No lo hacía. Sin embargo, los profetas de Baal sí lo hacían.
¿Y por qué ellos lograron tener esa fuerza espiritual que los llevó a cortarse? Y no solamente eso, vaya para la montaña María Leonza para que vea a la gente caminando sobre brasas de carbón. Vaya para que los vea. Caminan sobre carbón ardiendo y no se queman. Es más, se cortan y no se queman. Se toman una botella de ron y no se emborrachan. Eso hay que verlo con los ojos, con estos ojitos, como los vi yo, para creerlo. No se emborrachan. ¿Por qué? Porque es una fuerza espiritual. ¿Y por qué es tan fuerte esa fuerza? Porque Hashem te entrega a ella. Y por eso el único que puede liberarte de esa fuerza es Él mismo. Hashem dio, Hashem quitó. Si Él no te libera, tú nunca vas a ser libre de esa fuerza. Porque Él fue el que te entregó a esa fuerza espiritual.